Normalmente este es un tema que lo hacemos en seminario, así que es un poco más amplio y complejo, pero bueno, dadas las circunstancias y las coyunturas actuales, lo he tratado de resumir lo más posible para hacerlo como un tema, digamos, remoto, a distancia. Así que vamos a empezar. Doctora, una pregunta, tal vez si hay la posibilidad de poder grabar. Sí, lo voy a grabar. Se les pido que por ahora todo el mundo cierre sus micrófonos para poder empezar la clase. Y bueno, las preguntas, si alguien quiere hacerlas durante la clase, pueden activarlos. Y si no, esperamos al final de la clase. Bueno, vamos a hablar entonces del crecimiento y desarrollo del adolescente. El objetivo de esta clase es de que ustedes puedan describir los patrones de crecimiento durante la adolescencia. Por otro lado, analizar las características del desarrollo en esta etapa de la vida y sobre todo el de reflexionar la intervención de nosotros los médicos y ustedes futuros médicos en la salud integral de los adolescentes. Es decir, integral hablamos desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Hablamos de crecimiento como definición, digamos, de crecimiento, que es un fenómeno cuantitativo. Y para el tema que hablamos actualmente, se trata de un incremento de la masa corporal y un aumento del tamaño y el número de células. El desarrollo es un fenómeno cualitativo que implica los cambios funcionales de los distintos órganos y sistemas y también de la parte psicosocial. Ahora, los términos de adolescencia y pubertad muchas veces han sido confundidos o, digamos, algunos piensan que son lo mismo o que son etapas diferentes. Ahora los vamos a definir un poco. La adolescencia, que corresponde a la segunda década de la vida, para la Organización Mundial de la Salud la ha ubicado entre los 10 y los 19 años. Es la etapa en la que ocurren cambios biológicos, psicológicos y sociales. Esta palabra deriva del latín adolecer, que es decir, sufrir cambios, crecer, sufrir cambios. Es decir, los adolescentes en esta etapa sufren los cambios biopsicosociales, como pusimos acá. Ahora, digamos, la década de la vida de 10 a 19 años es principalmente para fines prácticos y estadísticos, ya que se puede comenzar la adolescencia antes de los 10 años. En realidad se considera que la pubertad puede empezar en las mujeres a los 9 años y en los varones, perdón, en las mujercitas a los 8 años y en los varones a los 9 años, y culminar tiempo después de los 20 años. Algunos incluso de adultos seguimos siendo adolescentes en algunos aspectos. Después, el término pubertad, que deriva del latín pubere, significa cubrirse de vellos el pubis y todo el resto del cuerpo. Es la parte de la adolescencia biológica, o sea, es relativamente a los cambios físicos y biológicos. Es una parte de la adolescencia, la primera parte. Durante la pubertad se realizan los cambios biológicos con la repercusión del estirón puberal y la capacidad reproductiva que se va adquiriendo durante esa época. Entonces, para no confundirnos, la adolescencia es toda la década o un poco más o un poco menos, y la pubertad corresponde a la primera etapa, que son los cambios biológicos y físicos en esta edad. Ahora, ¿quién es él o la adolescente? Es una persona que está en la parte intermedia, que no es niño ni es adulto, pero que está sufriendo notables modificaciones en lo biológico, cambios en su composición corporal,
los caracteres sexuales primarios y secundarios están en pleno desarrollo. Todo esto lo hace, digamos, susceptible a ciertos cambios, tanto de estado de ánimo, estado de psicológico, emocional y también cambios sociales que vamos a ver posteriormente. Ahora, enfocándonos en lo que es la pubertad prácticamente son las hormonas las que van influyendo, digamos, en los cambios endocrinológicos y en la maduración de los órganos de la reproducción. Posteriormente vamos a ver la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el aumento notable de peso y de la talla durante esta etapa. Ahora, se dice que en la pubertad existe el segundo brote de crecimiento en talla. Vemos que durante el primer y segundo año de vida es el primer brote. Es decir, cuando más se crece durante la vida es en el primer y segundo año. Después, la velocidad de crecimiento va disminuyendo tanto que va casi anulándose, hasta llegar a la pubertad, que existe la segunda pico de crecimiento, de velocidad de crecimiento en estatura y en peso. Ahora hablamos de tendencia secular. ¿Qué significa esto? Se ha visto que cada vez comienza la pubertad a edades más tempranas. La tendencia secular es de que antes era cada 20 años, se adelantaba, después cada 10, ahora cada 5 años. Ahora no se sabe exactamente a qué se debe este adelanto. Los científicos creen sobre el tipo de alimentación y sobre todo la sobreestimulación y la sexualización que existe en nuestro medio, tanto en redes sociales como en películas, músicas, televisión y todo el entorno que nos rodea es muy hipersexual y esto llega a estimular de alguna manera el hipotálamo con la producción de las hormonas. Aquí vemos algunos síntomas de la pubertad. Lo que más les incomoda, se van a acordar, no les ha pasado hace mucho, la aparición del acné, ¿no? Tanto en niñas como en niños. La aparición del acné, que es debido principalmente al aumento de las glándulas sebáceas, a la producción del sebo. En las mujercitas esto ocurre, digamos, por las andrógenos suprarrenales, que son la androstenodiona, se deben acordar, la dehidroepiandrosterona y su sulfato. Son las responsables de la aparición del acné. Y en los varones tienen, digamos, el doble de chance de tener aparición de acné. Es decir, tanto los andrógenos suprarrenales mencionados como los andrógenos gonadales, que son la testosterona. Ahora vemos el crecimiento del vello axilar en ambos. En los varones hay crecimiento de vello facial, cambio del timbre de voz y también otra característica importante que vale la pena mencionar es el cambio del olor corporal. Es decir, empieza la sudoración de los niños más o menos entre 6 meses a 1 año antes a cambiar. Es un olor más fuerte, más ácido, más denso. Y es motivo de consulta de frecuente de los padres porque les preocupa mucho el cambio de sudoración con olor. Esto entre 6 meses y 1 año es anunciadora de que va a comenzar la pubertad. Si estamos dentro de las épocas correspondientes, es una parte normal. Ahora, si fuese muy precoz, deberían preocuparnos. Bueno, después tenemos el crecimiento de las mamas, la telarquía, la aparición de la menstruación, que vamos a ir hablando posteriormente. En las mujeres, el cambio de la forma corporal. En las mujercitas con aumento y las características típicas de caderas redondeadas. En los varones, ensanchamiento de los hombros. Y por último, crecimiento del pene y testículos en los varones, que vamos a ir describiendo en forma más detallada. Ahora, ¿qué factores implican en el crecimiento? Los principales factores son los genéticos, es decir, el inicio, la duración y la terminación de la pubertad y de todo el crecimiento y desarrollo tienen que ver mucho con el factor genético, que es decir, de los padres. Esto sumado a los factores nutricionales, es decir, si tenemos una nutrición adecuada, balanceada durante la primera infancia, van a crecer los adolescentes de manera adecuada respecto a sus condiciones genéticas. O sea, no podemos pedir peras al olmo. Los papás, los hijos que tienen papás chicos seguramente van a ser chicos, pero en algunas circunstancias crecen más que los papás. Por otro lado,
el paciente que no tenga intercurrencias, como ser enfermedades crónicas o recurrentes, o incluso problemas psicológicos, también influye en el crecimiento. Y no nos olvidemos de los factores ambientales, es decir, vemos de que el clima, por ejemplo, afecta mucho. Las personas que viven o que nacen o que van desarrollando en climas cálidos y, digamos, al nivel del mar, desarrollan a edades más tempranas que los que viven en el altiplano en climas fríos. Y todo ese crecimiento es debido a los factores de las hormonas. Entre las hormonas son varias las que interactúan. Aquí vemos la hormona del crecimiento, que es la somatotrofina, mediada con la somatomedina, y las hormonas sexuales que actúan a nivel del crecimiento somático. Tenemos las hormonas tróficas, que son las gonadotrofinas, que se producen en la hipófisis, que van a actuar a nivel de las gónadas, induciendo al estímulo de las hormonas sexuales, que van a aumentar el crecimiento en forma, digamos, en forma, digamos, regulada con todas las demás. Y los factores de crecimiento, que son en células específicas. Entonces, todos los factores de crecimiento y de estas hormonas en forma, digamos, escalonada van a estimular el crecimiento en la talla y el desarrollo sexual en los adolescentes. Aquí vemos un esquema del factor de crecimiento insulínico tipo 1 o somatomedina. Vemos de que a nivel del hipotálamo se estimula el factor liberador de la somatotropina. La somatotrofina en la adenohipófisis, esta estimula a nivel del hígado a la producción de somatomedina, que es un coadyuvante del crecimiento en estatura. Y junto con la hormona de crecimiento, somatotrofina, van a estimular al crecimiento en el músculo y en el hígado. Por otro lado, acá tenemos ya el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. No se sabe exactamente por qué se activa este eje y, digamos, por qué en algunas personas antes y en otras después. Algunos autores se creen que es debido al peso, cerca de los 45 kilos. Otras veces hay algunos factores que causan la desinhibición de este eje, que hacen de que el factor liberador de gonadotrofinas en el hipotálamo estimule a la adenohipófisis. La adenohipófisis produce las gonadotrofinas. Sabemos que las gonadotrofinas son la luteinizante y la folículo estimulante. Estas, a su vez, actúan en los varones, en los testículos, que son las gónadas, produciendo la testosterona y la espermatogénesis. Y en las mujeres, en los ovarios, estimulando la producción del estradiol y también a la formación del cuerpo lúteo, que posteriormente va a producir la progesterona. Como hormonas sexuales tenemos entonces la testosterona masculina y estradiol femenino. Y son los principales hormonas que inducen a los cambios puberales. Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Continuamos? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Sí, doctora, se le escucha. Ya, si tienen alguna duda me cortan, no hay problema, ¿no? Si, o tal vez estoy hablando muy rápido. Está bien, doctora, gracias. Ya. Bueno, siguiendo. Entonces, ¿qué elementos son sobresalientes en el crecimiento de los varones? Hemos visto el estirón puberal. El estirón puberal viene un poco después que en las mujeres. El crecimiento genital, que lo vamos a detallar según la escala de Tanner posteriormente, y el crecimiento de los vellos, tanto púbico, axilar, facial y corporal. Entonces, el crecimiento de los vellos es debido a los andrógenos, tanto gonadales como suprarrenales, ¿no? Y el crecimiento genital a los andrógenos gonadales. Y el estirón puberal a todas las hormonas que hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora, hablando de las mujeres, los elementos sobresalientes, tenemos el estirón puberal, que ocurre más o menos unos 2 años antes que en los varones. Solamente que este estirón es un poquito más, el pico es un poco más corto y también tiene más, o sea, es más bajo, perdón, el pico, y la duración es más corta. O sea, que al final crecemos menos. Otros factores importantes son la telarquía o el crecimiento mamario,
es decir, el botón mamario, que es el primer signo de desarrollo sexual en las mujercitas, para tenerlo recalcado. Tenemos por acción de las andrógenos suprarrenales el crecimiento del vello púbico y axilar, y bueno, en algunas personas también existe vello corporal, dependiendo de la parte genética o racial. Y después la menarquia o primera menstruación. Lo importante es ver que podemos nosotros calcular que de la telarquía van a pasar aproximadamente 2 años hasta que ocurra la menarquia. Entonces uno puede calcular que en esta etapa va a ser el estirón puberal. Del primer signo de desarrollo sexual hasta la primera menstruación, donde más se crece en el sexo femenino. Si bien muchas personas creen que después de la primera menstruación no van a crecer nada más, existe digamos, un estirón más chiquito después de la menarquia, que también va a durar 2 años, pero que es mucho más bajo. En cambio, el primer estirón puberal en las mujeres de telarquia y menarquia podemos calcular que entre 20 y 25 centímetros van a crecer en esos 2 años. Ahora, en relación al peso. En los varones, el peso está, digamos, por el efecto de la testosterona en base a la masa muscular y disminuye la grasa corporal en esta etapa. Y en las mujeres, por efecto de los estrógenos, aumenta el tejido adiposo. Si bien en la etapa prepuberal era de un 8%, puede llegar a aumentar hasta un 25%. Ahora, el peso, si durante la infancia, digamos, uno aumentaba bastante poco, 2 a 3 kilos por año, y también en la primera parte de la adolescencia, después uno puede aumentar bastante. Es decir, un varón puede aumentar entre 6 a 13 kilos por año, y una mujer entre 5 y 10 kilos por año aproximadamente. Dentro de los cambios que hay entre la mujer y el varón, así resumiendo, tenemos, bueno, mujeres, predominio de la grasa por los estrógenos, varones, predominio osteomuscular por la testosterona. Las mujeres, el ensanchamiento de las caderas, que del típico de la forma redondeada femenina, a los varones, el ensanchamiento de los hombros. En ambos hay aumento de glóbulos rojos, aunque en mayor proporción en los varones, ya que la testosterona estimula directamente la médula ósea. Y el crecimiento de los órganos también hay en ambos, pero con mayor preponderancia en los varones. Aquí tenemos la curva de velocidad de crecimiento que les hablaba anteriormente. En la línea roja vemos de que en la etapa escolar prácticamente se va anulando la velocidad de crecimiento hasta casi negativizarse. Y generalmente a partir de los 8 o 9 años las mujercitas empiezan con su estirón, pero el pico es mucho más bajo y la duración también es más corta. En cambio, los varones que vemos aquí en la línea azul, vemos que generalmente aproximadamente 2 años después empieza, pero el pico es más alto y la duración es mayor. Eso quiere decir que si tenemos, digamos, un varón y una mujer que tengan las mismas condiciones genéticas, antecedentes nutricionales iguales, que no tengan interferencias en la salud, van a tener una diferencia de aproximadamente 12 a 13 centímetros debido, digamos, a su cambio de varón a mujer, ¿no? Los varones 13 centímetros más que las mujeres. Si ustedes tienen hermanos varones, las chicas, generalmente la mayoría son 13 centímetros más, y por lo contrario, los varones van a tener unas hermanas, si tienen con las mismas condiciones, 13 centímetros menos. Ahora, respecto al resto del cuerpo, vemos que el perímetro cefálico ya a los 16 años ya culminó y es 55 centímetros, el crecimiento ya es muy lento. Lo que sí crece todavía en la adolescencia son los huesos de la cara. Por eso es que todavía no se recomienda las cirugías, digamos, reconstructivas, estéticas, que se llevó de la nariz, las faciales, porque puede todavía distorsionarse los huesos de la cara. Tenemos también como crecimiento, bueno, durante la adolescencia se completa la neumatización de los senos paranasales, los frontales son los últimos en neumatizarse, también se neumatiza las mastoides, aparecen los terceros molares, la famosa muela del juicio, que provoca tantos problemas a todos, y es decir, se completa la erupción de los dientes permanentes durante la adolescencia. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los estadios de Tanner, primero en el varón y después en la mujer.
Tanner hace un científico que desde el 1960 aproximadamente creó una escala con distintos estadios para poder valorar el desarrollo sexual, tanto en varones como en mujeres. Así vemos que en la etapa 1, los genitales son totalmente infantiles, es decir, no hay crecimiento del pene, de testículos y tampoco hay vello púbico. En la etapa Tanner 2, que aquí, acuérdense bien, este es importante, es el primer signo de desarrollo sexual en los varones. Lo primero que se desarrolla es el crecimiento de los testículos. Y además la bolsa escrotal va poniéndose un poquito más rojiza, más laxa. Todavía no hay crecimiento del pene. En relación al vello púbico aparecen algunos vellos en el dorso del pene que son lacios, incoloros y poco pigmentados. Es el primer signo de desarrollo sexual, no se olvide. Posteriormente pasamos al Tanner 3. En el estadio de Tanner 3 prosigue el volumen de los testículos y en esta etapa ya hay un crecimiento del pene, pero en longitud, todavía no en grosor. En relación al vello púbico en la etapa 3 ya hay aumento de los vellos a nivel del dorso, van extendiéndose hacia la sínfisis del pubis, pero todavía no en gran extensión. En la etapa del Tanner 4 prosigue el crecimiento de los testículos, la bolsa escrotal se vuelve más oscura, se va arrugando, y el pene va creciendo en longitud y aquí ya en grosor, y es donde aparece el glande, la cabeza del pene, que se desarrolla. En relación al vello púbico ya es prácticamente de tipo adulto, todavía no en gran extensión. Y en un Tanner 5, que es generalmente cuando ocurre ya los genitales son totalmente maduros. En relación al vello púbico, lo único diferente es de que también depende del origen genético y racial, van apareciendo vellos a nivel en la cara interna de los muslos y a veces por la línea alba hacia el abdomen. Ahora, ¿qué cosas son importantes acá? Hay un fenómeno frecuente en los varones que se llama la ginecomastia fisiológica, es decir, aparece el crecimiento de la glándula mamaria, que puede aumentar en un grado 2 o 3. Este crecimiento lo llamamos fisiológico dependiendo en qué estadio de Tanner esté. Cuando ocurre entre un Tanner 2 y un Tanner 4 es totalmente normal y fisiológico. Si aparece en un Tanner 1 o en un 5, ya hay que ver de que eso ya no es normal, sería algo patológico. Ahora, normalmente las primeras eyaculaciones ocurren en un Tanner 3, los famosos sueños húmeros, que son comunes en los varones en la adolescencia y después ya eyaculaciones más automotivadas. Bueno, acá vemos el orquidómetro de Prader. Esto es un instrumento que nos ayuda a valorar, digamos, a manera de palpación comparativa con los testículos, que son modelos eliptoides que tienen distintos volúmenes. Aquí vemos, por ejemplo, es como un collarcito con distintos volúmenes que nos ayudan a apreciar. O sea, el tamaño de los testículos podemos valorar en mililitros y también en centímetros. Es decir, en la etapa prepuberal, el volumen es normal de 1 a 6 mililitros. En la etapa puberal, entre 9 y 15. Y en la etapa del adulto, entre 15 y 25 mililitros. Esto correspondería, digamos, en longitud, en el prepuberal o niño, entre 1,5 a 3 centímetros, ya pasada en la etapa puberal entre 3 a 4 centímetros, y en un adulto entre 4 a 5,5 centímetros. Esto es en longitud. Y hablando de grosor, hablamos en etapa prepuberal de 1 casi a 2, en etapa puberal de 2 a 2,5 y en la etapa del adulto de 2,5 a 3,2. Ahora nos pasamos al estadio de Tanner en las mujeres. De igual manera, hay 5 estadios donde vemos que en el primer estadio no hay absolutamente ninguna elevación. Las mamas son totalmente infantiles y también no existe vello púbico a nivel de los labios. Entonces, vemos que en el Tanner 2 existe el primer signo de desarrollo sexual, que es el botón mamario. El botón mamario puede ocurrir en un 50% en forma unilateral. También
es un motivo frecuente de consulta y puede producir también cierto dolor o sensibilidad en las niñas. Generalmente en 3 a 6 meses ya aparece el otro lado, o sea que se van, digamos, regulando en forma bilateral. En relación al vello púbico en la etapa 2, tenemos el vello púbico que aparece, también son vellos largos, lacios, poco pigmentados entre los labios mayores. En la etapa de Tanner 3 ya hay aumento de la glándula mamaria, podemos palpar la glándula mamaria, pero lo importante de esta etapa es que no hay separación de los contornos. En relación al vello púbico ya abarca más hacia la sínfisis del pubis, pero todavía en forma rala. En la etapa de Tanner 4, el aumento de la glándula mamaria es ya, digamos, mayor, pero la areola y el pezón forman un montículo. No existe separación de areola y pezón. A nivel del vello púbico encontramos ya la típica forma, digamos, de triángulo invertido femenino, pero con una extensión todavía no total. Y la etapa Tanner 5, la única diferencia con la etapa anterior es de que la areola se retrae y sobresale el pezón. Muchas mujeres logran esta etapa recién en la fase de la lactancia. A nivel del vello púbico ya es totalmente tipo adulto y también según las características raciales o genéticas puede haber vellos a nivel de la cara interna de los muslos o a nivel del abdomen. Aquí vemos los estadios de Tanner la mujer, estadio Tanner 1, no hay nada, el Tanner 2 el botón, Tanner 3 aparece la glándula mamaria, pero no hay separación de contornos, Tanner 4 ya hay separación de contornos, aumenta la mama, pero todavía el areola y el pezón son unidos, y en etapa Tanner 5 ya se retrae la areola y sobresale el pezón. Bueno, hasta acá hemos hablado de todos los cambios físicos que existen durante la adolescencia. No sé si quieren hacer alguna pregunta o proseguimos. ¿Están escuchando? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos continuando. La adolescencia la dividimos en 3 etapas, que es la adolescencia temprana de 10 a 13 años, la media de 14 a 16 y la adolescencia tardía de 17 a 19 años. También hay variaciones, son más que todo para fines prácticos y estadísticos. Vamos a ver entonces que en la adolescencia temprana, hablando ya de la parte psicosocial, empieza la crisis del esquema corporal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hemos visto de que en la adolescencia temprana, en la parte física, comenzaba la pubertad. Entonces, al adolescente, al puber, le cuesta adaptarse a su cuerpo nuevo. Generalmente crecen asincrónicos, son desgarbados, un poco jorobados. Las chicas a veces ocultando el crecimiento de los senos, se van agachando, los chicos con sus jopos ocultando el acné. O sea, es el típico que no se acepta todavía como es. Esta crisis del esquema corporal les causa mucho dolor. O sea, están en duelo por su cuerpo de la niñez. Algunos lo aceptan más que otros, pero es una crisis que va pasando. En esta etapa también, en relación a los padres, existe más, ya no es, digamos, el padre el ideal, como lo era hasta en la etapa de la niñez. El padre empieza ya a ser la persona que uno lo critica, empieza a darse cuenta de que tiene errores y empiezan a buscar nuevos ídolos, ya sean que se llaman reales, algún profesor, algún entrenador, o virtuales, o algún cantante, qué sé yo, la etapa de búsqueda de nuevos ideales. En relación a las amistades en esta etapa, generalmente buscan amigos del mismo sexo, es decir, es la etapa de los famosos amigos íntimos. Posteriormente pasamos a la adolescencia media, que es la adolescencia la etapa en los 14 y 16 años. Acá ya el adolescente ya prácticamente ya ha aceptado su cuerpo, ya no tiene tanta crisis en relación a su desarrollo sexual, pero empieza la crisis existencial. Se empiezan a preguntar por qué vivo, quién soy, por qué vine acá, y ese tipo de preguntas que se van a acordar que seguramente no hace mucho las han hecho todos ustedes.
Entonces, es la etapa más crítica de la adolescencia, que es la que llamamos la edad del burro. Comúnmente es donde más hay diferencias con los padres, con los adultos, con los profesores. Uno está en contra de todo, con y sin motivo. La típica etapa del Superman, se creen que todo lo pueden, que lo van a hacer, que a ellos no les pasa nada. A la vez hay cierta ambivalencia en esta etapa, porque si bien sienten esa sensación de dependencia, de autonomía, de que pueden hacerlo todo, tienen la necesidad también del afecto y del cariño, pero no demostrado en forma muy notoria. Esa es la etapa de la crisis existencial, tal vez la más dura para muchos adolescentes. Posteriormente pasamos a la adolescencia tardía, que es entre los 17 y 19 años. Ya en esta etapa ya no hay tantos líos con los papás, empiezan ya a tomar que a darse cuenta que los padres son seres humanos y los padres adultos y todos los tutores, qué sé yo, son seres humanos con defectos y virtudes, como cualquier persona, y empiezan a preguntarse qué voy a hacer por su futuro, ¿no? La crisis vocacional, qué voy a hacer, qué quiero ser, qué va a ser de mí. Y hay un deseo de independencia, un deseo de autonomía, pero más tranquilo en relación a los padres, por lo general. También, bueno, las relaciones en esta etapa ya son más de pareja, son más estables, la búsqueda de amigos es más selectiva también. Me olvidaba la etapa de la adolescencia temprana, de la adolescencia media, los amigos eran grupos grandes y mixtos, ¿no? Como que era la etapa más vulnerable a caer en bastantes riesgos del medio. Entonces, acá vemos los hitos que tiene que cumplir un adolescente para, digamos, graduarse a adulto. Tiene que buscar su identidad, que es importante, saber quién es, por qué está aquí. Tiene que buscar una autonomía y hay que ayudarlo a que tenga una autonomía principalmente emocional de su familia. Se ha visto que los padres sobreprotectores o muy permisivos pueden dañar la autonomía y el desarrollo de la maduración de la personalidad de los adolescentes. Es importante que acepten su imagen corporal y tienen que tener un desarrollo emocional y social más empático. Y por el otro lado también desarrollo de nuevas habilidades desde el punto de vista cognitivo. Aquí, bueno, repasando el desarrollo de la responsabilidad, hay que estimular en la educación, es el papel que como médicos tenemos que apoyar a los padres o como adultos tenemos que apoyar a nuestros hijos, bueno, hermanos en el caso de ustedes, primos, parientes y después pacientes, en ayudar en la maduración de personalidad, de carácter, en la independencia, en establecer lazos sociales que sean firmes, pero que también sean, digamos, adecuados, que no sean dañinos. Y esto que es importante, que cada adolescente tiene que construir su propia escala de valores y de creencias. Sabemos que por la rebeldía ellos no quieren creer igual que sus padres, pero tienen que lograr crear su propia escala de valores. Es importante que tenga una autoestima. Primero hay que aceptar su propio cuerpo. También es importante que entiendan las consecuencias de sus acciones, de que cada acción tiene su consecuencia. Responsabilizarse por las conductas que realizan y tienen que tener una clara distinción entre lo que quieren hacer, lo que quieren ser y lo que el grupo quiere. Es decir, el aprender muchas veces a decir no. Cuando ya van madurando, entienden y aceptan su identidad de género, su orientación sexual propia, son tolerantes con otras personas, se comunican con su familia, empiezan a distinguir entre lo que es el amor verdadero de la atracción sexual y lo que les decía anteriormente. Lo importante es que sepan decir no, cuando no quieran, qué sé yo, tomar alcohol, usar drogas, fumar cigarrillos o no deseen tener una relación sexual, aprender a decir no. Es importante que aprendan a expresar el cariño y que compartan la intimidad, digamos, en formas diversas. En ver que la sexualidad no solamente es genitalidad, sino que también viene la parte afectiva. Otra parte es que
que sean capaces de autoevaluarse, que tengan capacidad de negociar y que también traten de buscar información cuando consideren necesario. Todos estos son metas y logros que tiene que tener el adolescente para, digamos, graduarse de adulto. Ahora, ¿cómo tiene que ser la atención de nosotros como médicos al adolescente? Lo ideal es que tengamos un ambiente adecuado. Es muy difícil darles un ambiente adecuado. En la mayoría de los hospitales y centros no tenemos consultorios específicos para adolescentes, pero sería lo ideal, seguramente ustedes ya lo van a lograr. Tiene que haber confidencialidad, es decir, en lo posible, las primeras consultas con adolescentes vienen generalmente traídos por los padres, a veces jaloneados porque no quieren lograr, digamos, de que haya la empatía para lograr la confidencialidad. Tal vez en la primera consulta no se logre esto, que la primera consulta viene con la mamá, que la mamá da los antecedentes, etcétera, pero posteriormente tratar de que las siguientes consultas sean a solas, para que tengan privacidad. Ahora, la confidencialidad debe ser mientras no se ponga en riesgo la vida del paciente, por supuesto. Siempre ser empáticos, ponernos en el lugar de ellos. Muchas veces y a muchos médicos les incomoda, les molesta atender a adolescentes porque creen que son exagerados y que todos son psicosomáticos. A veces de esta manera no, digamos, diagnosticamos mal o sobrediagnosticamos o subdiagnosticamos algunas patologías, y ver de que muchas veces el paciente viene con motivo de consulta y por debajo es otro el origen que lo trae o lo que le incomoda, lo que quisiera decir. Mostrar bastante interés para de esa manera realizar una buena atención médico-paciente. Bueno, y por último, decir, pasar al adolescente la responsabilidad de su salud, que la salud es ya parte de él, ya no de los padres, su salud, sus hábitos, su higiene, su alimentación, todo esto resumido en lo que es salud, pasarles que la responsabilidad es de ellos y poner todos como médicos y futuros médicos que van a hacer un granito de arena para apoyar a que así sea una salud tanto física y mental más adecuada. Bueno, gracias por escucharme. Si ahora quieren empezar con alguna pregunta, alguna aclaración, con todo gusto.